Este episodio es patrocinado por mi curso Ni una dieta más. Un curso a tu ritmo que te acompaña en el proceso de dejar las dietas para siempre y que así puedas enfocarte en diseñar una vida más plena, auténtica y trascendente. Puedes conocer cómo inscribirte en acuerpada.com/podcast. Es acuerpada.com/podcast. Estás escuchando No Necesitas Adelgazar, un podcast contracorriente que cree en la inclusión radical, en las historias poderosas y en lo transformador que puede ser encontrar tu lugar en el mundo. Soy Ana Pau Molina, soy psicóloga y puede ser que me conozcas también como Acuerpada. En este podcast escucharás historias de personas que están retando a la cultura de dietas, a la gordofobia y a la violencia estética. Espero que te sirvan como recordatorio de que puedes vivir una vida plena, auténtica y trascendente sin perder un solo gramo de peso. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a No Necesitas Adelgazar. Hoy tengo conmigo a Carlota Quiroga. Carlota es una creadora de contenido que a través del humor y las reflexiones trata de expandir su experiencia de amor propio a quien quiera escucharla. Mujer, calva y gorda, que hoy en día ha aprendido a vivir en paz con todo lo que eso representa en esta sociedad. Procura hacer de sus propias andanzas un abrazo cálido para quienes atraviesan o han atravesado circunstancias similares con esos u otros nombres, creando comunidad en redes sociales. Les adelanto desde ahora que esta es la primera entrevista que he hecho que me hizo llorar. Entonces espero que la disfruten tanto como yo. De verdad que fue una gozada tener a Carlota aquí en No Necesitas Adelgazar. Y sin más, les dejo mi entrevista con Carlota Quiroga. Comunidad, estamos aquí con Carlota. Carlota, bienvenida a No Necesitas Adelgazar. Qué emoción que estés aquí. Ay, muchísimas gracias, Ana Paula. Vamos, la emoción es absolutamente mía. Estoy súper ilusionada. Estoy muy contenta de estar aquí hablando contigo hoy. ¡Ay, qué lindo! Creo que para mí, hablábamos ahorita de cuando descubres una cuenta y que te hace mucho clic o encaja mucho con tu pensamiento. Y yo me acuerdo cuando encontré tu cuenta que me parece una mezcla tan linda como de, por un lado, salud mental y hablabas también recientemente como de límites y como de cosas de ese estilo, por otro lado, pues de activismo gorde y ahora un nuevo activismo que quienes nos están viendo en video a lo mejor van adivinando un poco de qué trata, pero... pero bueno, llegaremos un poco ahí. Pero como siempre les digo a mis invitados, como yo sé que la persona que eres hoy, con el activismo que haces hoy en tus 30, que si la siguen tienen muy claro cuántos años tiene, porque también ha estado publicando de esto, em, me imagino que no era lo mismo siempre, ¿no? Y creo que a veces me dicen como, ¿por qué siempre preguntas lo mismo al principio? Y creo que es importante entender cuál fue el camino para ver que probablemente tu camino es normal, ¿no? O sea, como no todos nacemos y Justo. ya somos, estamos súper bien con nuestros cuerpos y súper bien con nuestros procesos. Entonces me gustaría que platicaras un poco el tuyo, como cuál ha sido tu proceso para llegar a decirte, a nombrarte gorda de esta forma como tan simple y tan como también certera de que esa es tu identidad, ¿no? Justo. Pues yo creo que mi camino ha pasado por varias fases y que ha estado seguramente bastante protagonizado por el punto de vista externo. Yo creo que eso es una experiencia que podemos compartir muchas personas que habitamos un cuerpo gordo, y es que la conciencia de cuerpo se despierta de manera bastante tardía como cuerpo que se integra en algo más, ¿no? Como el espacio que ocupas en el planeta. Y yo sí que tengo como muy afianzado un primer recuerdo de saber que era gorda por, por esas primeras miradas, esos primeros comentarios que, sin nombrarlo, cuando eres muy pequeña ya hay niños y niñas a tu alrededor, niñas en general, que sí que empiezan como a decirte cositas. Y la primera vez que a mí mis padres me hablan de mi alimentación de una manera restrictiva, es cuando me iba a plantear hacer mi primera comunión. Entonces, estamos hablando de que aquí en España se hace a los 9 años. Yo creo que es algo bastante común, pero para especificar. Entonces, yo creo que es esa la primera vez, ese primer salto de realidad que doy de, que me tengo que preparar mi cuerpo para un evento que pensaba que nada tenía que ver con eso, que existe como este plano de realidad, ¿no? En el que mi cuerpo no está listo para determinado acto. Entonces, ahí es cuando yo creo que la primera vez que cruzo como ese puente hacia la conciencia corporal y me doy cuenta de que mi cuerpo no es adecuado.
me costó, diría yo, tiempo más en darme cuenta que esa inadecuación tenía que ver con ser gorda y qué significaba realmente ser gorda. Porque yo veía a mi alrededor y veía niñas que tenían altura similar a la mía y esas personas no parecía que tuvieran la experiencia que yo estaba teniendo. Desde luego no hablaba sobre mis hábitos alimenticios con nadie de mi entorno que no fueran mis padres. Entonces, yo creo que me costó bastante integrar que gorda significaba el cuerpo literalmente que yo tenía y específicamente que yo tenía. No recuerdo haber crecido con más gente gorda a mi alrededor. Seguramente en el año en el que yo iba, en el curso en el que yo iba, habría más personas, pero hasta ese punto llega el punto de vista externo, cómo se te integra y cómo parece que es algo que es una experiencia única en ti, ¿no? El ser gorda debe ser que significa ser yo. Entonces, yo intuyo que esa es como una primera etapa o segunda etapa, una primera etapa de desconocimiento, una segunda etapa de me empiezo a acercar a este término, pero desde luego no lo digo en voz alta. Y luego llega la etapa más combativa, ¿no? La de la adolescencia y una primera juventud en la que una vez ya has integrado ese término de gorda en tu existencia, es una cuestión de luchar continuamente con alejarte de ello, con negar esa parte de ti, con llegar a modificar tu visión respecto a tu propio cuerpo cuando enfrentas al espejo, ¿no? Porque en esa etapa todavía es enfrentar al espejo. Perdón que te interrumpa, además entendida la palabra gorda no como la entendemos en el activismo, ¿no? La palabra gorda entendido como Exacto. algo no solo enfermo, asqueroso, porque además crecimos más o menos en la misma época, en los noventas, en donde empezó Mm, la guerra contra la entrecomillada obesidad y todo eso. Entonces, tenían todos estos exacto. tintes, pues que sí era algo de lo que había que alejarse, ¿no? Sin duda. Además, había una cosa de, precisamente por esta campaña que estás diciendo de los medios de todas partes, hablar de cosas light, sin azúcar, cosas que pues yo particularmente decía, pues es que no solo no las entiendo, sino que había cosas que quedaban totalmente ajenas a mí. O sea, decisiones de alimentación, pero propiamente alimentos en los que yo a lo mejor no había estado expuesta y sin embargo, pues de alguna forma atribuía a mi propia existencia. O sea, era una cuestión de, pues esto soy y no puedo decírselo a nadie, ¿no? Porque es algo vergonzoso, a pesar de ser algo tan visible, ¿no? El cuerpo que tienes, no hay nada que puedas esconder de ahí, ¿no? Y sin embargo, claro, de ahí igual es tan encarnizada esa lucha, porque estás intentando negar algo totalmente visual. Y efectivamente no tenía nada que ver con algo positivo, como vivimos esta oleada tan fulgurante, tan exitosa, creo que tan en auge, que estamos viviendo ahora de la diversidad corporal y la celebración y respeto de estos cuerpos. Desde luego que ahí no había, pero ni atisbos, o por lo menos algo a lo que nosotros nos pudiéramos aproximar, ¿no? Y no es hasta la universidad, toda esta etapa de lucha en base a alimentaciones restrictivas, en base a conversaciones incómodas con mis padres, que eran las personas que estaban a mi cuidado, que me iban como limitando el criterio, el punto de vista. No es hasta la universidad que empiezo a encontrar un poquito más de libertad, que se me remueven ciertos cimientos sobre la vida que yo pretendía o esperaba que fuera a llevar y que me ponen de frente a lo que es la realidad, que descubro a través de una amiga, que es la primera amiga gorda que se dice a sí misma como tal, que comparte conmigo abiertamente en ámbitos que no es en un cuchitril de baño diciéndote, tú estás a dieta, yo también estoy... No, yo estoy gorda, tú lo ves, lo vemos, todos lo aceptamos. Era una persona, claro, mayor que yo y por lo tanto llevaba un viaje que yo todavía no había alcanzado. Y me acuerdo que ella me expuso por primera vez a esta revista digital que es Will Oversize, que es donde empecé a escribir, y descubrí un nuevo plano de realidad. Así como me di de bruces a los 9 años con esa alimentación restrictiva y con esa exclusión, de repente fue como que salté una Matrix y de repente había un montón de gente hablando de algo que me había acompañado, de cosas que me resonaban no cercanas, es que parecía que estaban insertos en mi cabeza, que habían convivido conmigo, que me habían llevado de la mano todos estos años, ¿no? Y al principio me acuerdo perfectamente de leer sus artículos, pero no compartirlos, no seguirlas en redes sociales, porque todavía me daba vergüenza la palabra gorda, porque me daba vergüenza admitir que formaba parte de mi identidad. Y supongo que eso es un tránsito, eso es un paseo, un camino que tienes que hacer y que tienes que dar una serie de pasos. Y entiendo que es muy complicado plantarte así de primeras a atribuirte o a abanderar algo que toda la sociedad literalmente te está diciendo que olvides, que ignores, que cambies, que modifiques. Y,
Y eso luego, bueno, luego hablaremos de esa otra parte mía que también va muy de la mano de esto, ¿no? De decir con la boca ampliamente, ¿no? Abierta y que se te llene que eres gorda. Y un día di un salto y dije, pues yo tengo ganas de compartir, tengo cosas que decir, tengo creo que el don de la palabra y puede que toda esta turbulencia mental, todo este tránsito, incluso esta vergüenza, puede que alguien más la esté sintiendo. Entonces, vamos a ponerle unas letras y así fue como me aproximé a Willover y empecé a escribir y lo que ha pasado hasta ahora, pues es que te diría que ha sido terapia pura y dura. O sea, toda mi involucración en redes sociales, lo único que me ha hecho es sentirme parte de algo mucho más grande, sentirme conectada con el dolor, pero con las alegrías y las victorias de la gente. Y hace que hoy no solo diga abiertamente y con la boca bien amplia que soy gorda, que soy una persona gorda y que he habitado un cuerpo gordo toda mi vida, sino que además me ha abierto un mundo de posibilidades de encontrar qué cosas le puedo arrancar a esa palabra, qué cosas tienen que ver con mi vivencia y cuántas cosas no tienen que ver con ella, no tienen que ver con la persona que soy. Decía el otro día una amiga, sí que había tenido una epifanía y me había dado cuenta de que esto que muchas veces tildamos de, joder, pues es que yo soy desordenada, yo soy un desastre, y de ahí hasta lo que tú quieras, pasando por tu relación por la comida, parece que son dones que nos ha concedido la vida, ¿no? Que forman parte de tu interior. Y eso lo ligué con una reflexión que hacía Magda Piñeiro también en Instagram y lo hablé un poquito con ella y fue revelador darme cuenta de que nada que tuviera que ver negativamente con el concepto que define la apariencia de mi cuerpo y la forma de ser hoy de mi cuerpo es algo innato en mí, no es algo que, ¡pum! ¡Ah! Me tocó, yo perdí la lotería y me tocó esta cosa que no encaja con esta sociedad. Creo que eso es una nueva fase para mí respecto a mi existencia como cuerpo gordo. Wow, me encanta esta reflexión. Fíjate que algún día, hace un par de meses, abrí una caja de preguntas en mi Instagram y alguien me preguntó, normalmente me hacen preguntas sobre la comida y el cuerpo y tal, porque es como en lo que soy especialista, ¿no? Sí, cierto. Pero alguien me preguntó o me puso como, quiero renunciar a mi trabajo y no me he atrevido a hacerlo porque siento que abandono todos mis proyectos, ¿no? No tenía nada que ver, pero al mismo tiempo tenía todo que ver porque lo que yo hablaba es que, pues al fracasar, entre comillas, de adelgazar, ¿no? O sea, como mantenerte gorda, Cierto, entonces eres un fracaso porque entonces abandonas todas tus dietas cierto. y no logras nunca nada. Y entonces eso lo absorbemos como parte de nuestra personalidad también. Como yo soy una Exacto, persona que no termina las cosas y por eso me mantengo justo, gorda. Y no. justo. Cierto, cierto, totalmente cierto. Sí, sí, qué buen apunte. Efectivamente, era una sensación de, pues es que yo no tengo fuerza de voluntad. Esa frase que nos ha acompañado a tantas, es como, pero ¿y si te Y paras un tenemos ya un segundo? episodio de Fuerza de Voluntad. El episodio 1 de la temporada 3 es sobre Fuerza de Voluntad por si quieren ir a verlo. Pero sí, Maravilloso. Pues lo voy a escuchar según tú y sí. yo terminemos porque me interesa muchísimo justo por eso porque estoy en esa fase. Es impresionante, la verdad, la cantidad de cosas que interiorizamos y que no nos permitimos olvidar. O sea, somos capaces de olvidar cuál es nuestra forma del cuerpo, cuál es nuestro espacio y no somos capaces de olvidar todo lo demás. A mí me parece asombroso, desde luego. Sí, y creo que, bueno, después de esta pequeña como introducción a tu vida y a tu proceso y demás, la gente puede empezar a entender por qué quería invitarte, porque creo que tienes una claridad muy importante pues, en cómo ha sido tu proceso y en qué cosas quieres comunicar. Probablemente, pues, por eso también escribiste en esta revista, porque, o en este espacio Sí, digital, porque tienes como esta facilidad como de palabras y lo veo en tus redes sociales, en cómo explicamos pues los tipos de gordófobos, por ejemplo, que tienes por ahí una sección, sí. ¿no? O sea, como este tipo de cosas que has ido compartiendo y que creo que es una cuenta muy linda porque también se abre, vi una publicación que hiciste de cómo no nos permitimos a veces reconocer las cosas que hemos hecho bien y tú hablabas de, bueno, establecí límites y estoy Sí, cocinando y tal, sí. estabas hablando como de algunas cosas y creo que son, o sea, algo que yo noto mucho en mi consultorio es que además la mayoría del público que escucha este podcast son mujeres, que Ujú. las mujeres y además las mujeres gordas tenemos una autoexigencia muy cañona porque pues justo como hemos estado siempre en las dietas, entonces
o logras adelgazar y entonces o sea, o estás intentando adelgazar y tienes que lograrlo, entonces la autoexigencia es gigante porque pues no lo logramos. Y por otro Mm. lado es, bueno, si no puedes adelgazar, tienes que ser buena en todo lo demás, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Sí, sí, tienes que ser la gorda caja de cereales que decía yo, no tienes que tener sorpresitas dentro. Ah, qué bien, mira, ella viene con simpatía, entonces está estupendo, adelante. Claro, y eso lo escuchaba en tu video, como decías, me cuesta mucho reconocer las cosas que hago bien y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que creemos que Sí, nada es suficiente. sí. Hace muy poquito hablaba con mi psicóloga precisamente de eso, decía, joe, me he dado cuenta después de un tiempo de cómo mi cuerpo ha atravesado absolutamente todas las facetas de mi vida y cómo efectivamente impregna en las cosas en las que soy más Mm. crítica y en las que soy más autoexigente, en lo que, pues yo diría, yo digo que llamamos efectos, malamente llamados defectos, que al final son características y que responden a un contexto en el que necesitas comportarte así muchas veces. Entonces siento que efectivamente mi cuerpo gordo ha designado de alguna forma como ese tipo de aproximaciones. Y es un trabajo, claro, al final tú inviertes tanta energía en olvidar quién eres, porque no te queda de otra forma para sobrevivir en este mundo, ¿no? Quiero decir, hasta que llegas en el punto en el que puedes decir que eres gorda tranquilamente, inviertes un montón de energía en distraer la conversación, en hacer ver que no te importa, en que no te afecta, en hablar de cualquier otra cosa. Y es normal que no tengas espacio para desarrollar aquellas cosas en las que te sientes orgullosa, en las que te sientes cómoda, en las que disfrutas y las cultivas y además llegas a sitios en los que te puedes sentir pues complacida como para, oye, yo he alcanzado esto, he conseguido esto otro, ¿no? Al final tienes tanto tiempo, tanta energía invertida que hasta que no dejas eso atrás, al final somos cuerpos muy grandes y entonces olvidarnos a nosotras mismas eso ocupa muchísimo. Entonces es normal que todavía no tengas ese espacio o ese hueco para decir, oye, no, que estoy consiguiendo esto y que estas son mis cualidades, tenga el cuerpo que tenga, ¿no? Curiosamente, otras personas con otras vivencias en cuerpos quizá normativamente más aceptados tienen más habilidades o más capacidades porque tienen una predisposición externa a ser escuchadas. Eso también nos resta, ¿no? O sea, ¿quién va a escuchar a la persona gorda que tiene delante decir que se le da? Yo siempre he tenido que defender que se me daban bien los deportes. A mí se me han dado siempre inmensamente bien, pero siempre me sentía absurda diciendo esa frase, porque veía las miradas, ¿no? Entonces, una vez que dejas de invertir tanto tu energía en eso, que eres capaz de ganarte una red que tenga normalizado el concepto de gorda y que te celebre, pues empieza a entrar el orgullo de otras tantas cosas que no atraviesan tu cuerpo, que eso un poco me lo devolvía mi psicóloga, me dice, joder, ¿y cuántas cosas no lo atraviesa tu cuerpo? También es un, ostras, pues no sé si ahora mismo hay muchas, pero vamos a buscar también esa faceta en la que mi cuerpo no represente o no sea el protagonista, ¿no? Me encanta porque sí, creo que algo que noto es que una de mis consultantes me decía, esta es la mochila que no sabes qué tan pesada es hasta que la dejas de cargar, ¿no? Jope. Y creo que algo que noto en todas mis consultantes es que haz de cuenta que si nuestro cerebro fuera un globo o una habitación, que casi todo está lleno de esto. Y entonces hay muy poquito espacio para otras cosas. Exacto. Todo el día piensas en comida, todo el día piensas en tu cuerpo, todo el día piensas en la ropa que traes, todo el día piensas, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, ¿cuánto espacio tienes para otros proyectos, para otras cosas, para otros intereses, para ver televisión? O sea, sin estar pensando Literal, todo el día en literal. eso, Sí, ¿no? sí, 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 Y tal desarrollarte como la cual. persona auténtica y completa que eres, ¿no? Sí, sí. Y quiero que me platiques ahora un poco de este nuevo proceso que ni tan nuevo, yo creo, que has vivido con tu cabello, porque quienes nos están viendo pueden ver que Carlota es calva, pero quienes nos escuchan no lo sabían, ¿no? Noticia, Carlota es Efectivamente. calva. La pueden ir a ver a su Instagram para que vean está en el link de la descripción, pueden ver a su Instagram, que ahorita nos platicará un poco también de eso, pero cuéntanos cuál ha sido tu proceso con tu calvicie, cuéntanos un poco. Pues fíjate que así como el cuerpo gordo recuerdo desde muy temprana edad habitar el mismo cuerpo y empezar a notarlo, la alopecia que yo tengo, con la que yo convivo, que es la androgenética, me la diagnostican a los 14 años, pero ya llevaba Ok. yo un par de años antes yendo a mucho médico porque mis padres notaban que estaba empezando a perder cabello, que se me estaba clareando y pensaban que lo asignaban a una cosa de estrés.
es después de muchísimos médicos, muchísima gente que me vio en consulta, que descubren que lo que tengo es alopecia. Y es la alopecia, digamos, para hablar así en pocas palabras, la que le afecta a los hombres. Tengo unos niveles de testosterona X que pueden ser más elevados a lo mejor a la media, pero es que encima mis folículos de la parte de arriba de mi cabeza pues responden suicidándose, no aguantan la testosterona y dicen hasta aquí podíamos llegar. Y entonces, chao, y perdemos el pelo. O Entonces, sea, es esta un poco lo alopecia, que le pasa a los hombres en, o tal sea, en cual, como de mayor edad, como a los 50 o así que justo, empiezan a perder el cabello, es justo. lo mismo, Es la pero a misma los alopecia, 14. efectivamente. Ok. Exacto. A mí me la diagnosticaron a los 14. Y claro, eso solo se convierte en un diagnóstico que casi fue una sentencia de muerte. La forma en la que me lo transmitieron los médicos en ese momento fue una cuestión de estás entrando en el corredor y en el corredor de la muerte y bueno, pues hasta aquí, ve eligiendo tus últimas palabras, porque tú te vas a quedar calva, ¿no? Es como ve eligiendo tu último Ah, peinado, porque en algún momento esto se acaba. Y yo me acuerdo del shock que fue puesto que es algo que desde luego no había, o sea, no había escuchado hablar de ello, no sabía que eso existía como posibilidad. Es algo que mis padres en ese momento, al carecer de información, tampoco saben cómo hablar, no saben cómo tratarlo conmigo, no saben qué decirme. No encuentro yo ese refugio tampoco en mis amistades porque ni siquiera, si en ese momento ni me atrevía a decir de mí misma la palabra gorda, que era algo no solo evidente, sino relativamente común, podrían existir más personas, podían estar expuestas a más personas. Desde luego algo que encima ni siquiera era mutable, porque me habían dicho esto es así, así te quedas. Todavía con mi cuerpo gordo, pues creías que iba a rezaba y cambiar. pedía, Ujú. creía que cambiaría, ¿no? Y pedía deseos en cumpleaños. Yo lo de quedarme calva me lo habían dicho tal cual, ¿no? Y además de eso, además de ese diagnóstico, pues te dan una terapia, que en ese momento consiste en la píldora anticonceptiva, que es una carga hormonal inmensa. Además, me hace gracia porque cómo evoluciona todo y cómo evoluciona la medicina, en aquel entonces era de una marca que luego se descubrió que era nefastísima. Pero bueno, ahí estuve yo expuesta, o sea, a la vida, ¿no? Pero ahí estuve yo expuesta a esa, a líquidos, a sprays, a vitaminas, a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y claro, yo encuentro una diadema ancha que me da la solución. Es mi salvavidas y yo me coloco eso y recuerdo toda mi adolescencia atravesada así por mi cuerpo y por mi diadema. Y mi pelo va perdiendo poco a poco fuerza, va perdiendo presencia y alguna vez alguien me hace notar, alguna amiga, pero de manera como muy ligera, oye, tal, colócate un pelo. Pero siempre recordaré que ese verano del diagnóstico fue la primera vez que oí a alguien referirse a mí como una persona que se estaba quedando calva. No fue un insulto a la cara, no fue nada confrontativo, ahí se quedó, pero yo nunca lo pude hablar con nadie. Yo de verdad que sentía que podía llevar la capa de invisibilidad de Harry Potter y mi salud mental estar perfectamente, ¿no? No, yo no existe, esto no existe, esto yo me olvido, ¿no? Y fueron pasando los años y me fui dando cuenta de que había algo que no, con lo que yo no estaba en sintonía. No conseguía hablarlo con nadie, no conseguía hacerlo atente, seguía obsesionada con disimularla, con ocultarla. Y cuando empiezo a trabajar es el inicio de mi siguiente fase. La primera vez que yo empiezo a trabajar y me subo al ascensor de mi oficina y me encuentro frente a frente conmigo, ya no soy una adolescente que puede pasar desapercibida, una chica joven que pues puede fluir y bueno, tal la vida, sino que ahora de repente soy una persona nueva, entre comillas, porque voy a designar mi nueva categoría, voy a ser una profesional, ¿qué voy a ser? ¿Quién voy a ser? ¿No? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces me doy cuenta de que entran en mi cabeza pensamientos que ponen en duda mi capacidad para hacer las cosas sencillamente porque mi apariencia física no se corresponde con el canon. Y digamos que la parte de disimular mi falta de pelo es la que es el eje central de ese pensamiento. Digo, yo cómo voy a sentarme con clientes, cómo voy a sentarme con compañeros de trabajo y que se me asome de esta forma mi cabeza. Era algo que no concebía. Y a esta fecha todavía yo no conocía a nadie que tuviera alopecia. Había un par de amigas que me habían dicho que creían que la tenían, pero ambas personas tenían muchísimo pelo y no tenía nada que ver con mi realidad. Entonces era algo como que no me terminaba yo de creer. Y cuando apareció ese pensamiento, sumado a que ya los cambios de humor, de líbido, de como también de estados de ánimo, ya ni siquiera de humor, ya simplemente como mi energía basal se alteraba muchísimo debido precisamente a esta píldora que llevaba tantos años tomando, pues me paré y dije, hasta aquí.
Entonces entré en esta segunda fase en la que dije, vale, yo tengo alopecia, pero estoy cansada de combatirla. Estoy cansada de luchar en contra de ella. En ese momento seguía sin hablarlo abiertamente. Tuvieron que pasar varios años y tengo que dar aquí las gracias especiales a mi marido porque fue absolutamente diferenciador su presencia. Fue una persona que desde el segundo uno, por la forma que tiene él de ser, me dijo abiertamente y me preguntó con curiosidad por qué tenía yo tan poco pelo. Y el segundo que yo le respondí, y esto, perdón por la cursilada, pero fue realmente bonito, el segundo que yo le respondí, me respondió él, si yo te voy a querer igualmente. Para mí eso digamos que fue entrar en una tercera fase. Cambió mi mundo. Y quiero resaltarlo más allá de la cursilada y a veces que intentamos como desprendernos del punto de vista ajeno porque a los cuerpos que hemos sido diversos nos ha hecho mucho daño el punto de vista ajeno. Quiero lanzar una lanza a favor del futuro y de la gente, de esa red que nos construimos y que sí merece la pena, que a veces también les tenemos que escuchar y creernos lo que nos dicen y lo que nos quieren decir. Cuesta porque hemos perdido esa fe, pero podemos retomarla y invito a que lo hagamos, ¿no? Entonces, esa última fase, que es, digamos, un poco la que me ha traído de estos barros, estos lodos, ¿no? Creo que es la expresión, ha ido en aumento poquito a poco. Así como reconocí la palabra gorda cuando empecé a escribir en Will Oversize, un día que no tenía yo ideas, me toqué la cabeza y me di cuenta de que me pasaban cosas que solo me pasaban por ser calva. Y escribí mi primer artículo sobre la alopecia. Y, y causó tanto furor, me hizo reírme tanto a mí misma, porque siempre he utilizado el humor como mecanismo de defensa, pero el hacerlo algo físico me cambió la vida. Y empecé a aligerar poquito a poco la carga que había detrás de la palabra calva y detrás de la palabra alopecia. Empecé a hablar de convivir con la alopecia y no de padecerla. Empecé a hablar de mi deseo de raparme en algún momento dado. Y llegó ese momento, después de muchos debates, yo pasé por una etapa de cambios a finales de 2022 y dije, vale, pues ahora que la vida me ha puesto aquí, llevo tiempo como con esto en la cabeza de me voy a rapar y tal. Y, y una noche, literalmente a las 11 de la noche, cogí la maquinilla, tuve mi momento de duelo, me despedí de mi pelo y me rapé. Y la sensación fue de liberación. Tuve un momento de llorar por mi pelo, evidentemente. Probé pelucas previamente a tomar esta decisión porque no estaba al 100% segura de qué era la necesidad que tenía. Una vez que la comprobé me di cuenta que yo tenía un pelo, no quería otro pelo. Yo lo que quería era dejar de convivir con mi pelo y empezar a convivir solo con mi calvo, a ver qué pasa y a dónde me llevaba esto. Y ahora la verdad es que me siento feliz, me siento muy liberada y siento además muy cómoda. Una carga que me decía una amiga, me decía, joder, pues siento que este paso que quieres dar de raparte es como que te estás exigiendo mucho, ¿no? De repente es como, wow, no, yo voy a ser la abanderada de la alopecia femenina y a la mierda todo lo que piensen. Y dije, bueno, sí es cierto que puede ser una exigencia como muy elevada de repente, pero es que la liberación la compensa con creces. Y esto no significa que sea una parada para todo el mundo, pero sí me calienta el corazón saber que estoy presentando una alternativa. Y haya gente que se plantee las pelucas, como haya gente que se plantee llevar sus 4 pelos al aire, o haya gente que se plantee la calva, pues que bienvenida sea la visibilidad de otras personas. Y la vida me ha traído a estar en un sitio de comodidad y de orgullo, pues me alegro poder contribuir de esta forma. Me encanta escuchar todo esto que vas platicando porque, pues sí, me puedo imaginar, porque nunca lo he vivido, lo duro que debe ser, sobre todo porque el cabello es como una muestra de feminidad y de Tal cual. belleza y como todas estas cosas. Y escucho como dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, escucho mucha, mucho parecido a la comunidad gorda y a tu experiencia como gorda, porque las acabas de contar las dos en paralelo, ¿no? O sea, por un lado es este tema de la comunidad, que por un lado lo dices en el tema de Will Oversize, ¿no? O sea, que cuando llegaste a la Mm. comunidad fue como, ah, ya empecé a ver, pero del lado de la alopecia al revés, ¿no? O sea, ¿cuánto más Sí, difícil hace la aceptación de la calvicie cuando no tienes una comunidad? O sea, tal vez si hubieras llegado antes a un grupo de mujeres más grandes que tú, ¿no? Como fue en mm, Will Oversize, mm, ya hubieran rapado antes, pues a lo mejor hubiera sido más sencillo para ti o tal te hubieran cual, acompañado, te hubieran dado herramientas, otras cosas, ¿no? tal cual. Eh, y por otro lado,
también platicas esta cosa de, esta frase que dijiste de la liberación se supera con creces, o supera como estas otras cosas con Mm, creces. Em, Justo un proceso que viven las personas en mi consultorio y que te escucho decir también es que no es que ser gorda y mantenerte gorda sea más fácil que ser delgada y mantenerte delgada en este mundo, pero lo que sí es que la liberación le gana a esta necesidad de ser delgades, ¿no? Y entonces te 100%. escucho un poco en esto, ¿no? Como esta como salida del closet que le llamamos, ¿no? Tú saliste del Sí, closet como calva y eso no hace que ser calva sea fácil, porque tú misma en tus redes efectivamente, sociales platicas, ¿no? Que la gente te pregunta, ¿por qué estás calva? Y que no sé qué, y que si, de qué te enfermaste, y, ¿no? O sea, todas estas cosas. tal cual, Eh, no lo hace más fácil, pero la liberación hace que valga la pena, ¿no? La paz de decir, ya no estoy intentando taparme con un cabellito para ver si, y ya no estoy haciendo dietas fingiendo que no como nada tal enfrente de cual. mi familia, ¿no? O sea, ¿sientes como este parecido en tus procesos? Tal cual. A mí algo que me hace mucha gracia y que he empezado a aprender este último tiempo es como, joder, cómo está interconectada la lucha de cualquier colectivo. Es increíble lo que tenemos que aprender unos grupos de otros, de cómo al final las experiencias humanas son tan únicas en el sentido de que solo existen unas cuantas. Y luego pues les pondremos palabras o tiempos distintos, pero son las mismas. Y es que efectivamente hay algo que se correlaciona entre habitar un cuerpo gordo y habitar un cuerpo calvo, porque, quiero decir, al final estás retando un poco al mundo y tu comodidad reta a los que efectivamente prefieren sacrificarse para existir en un mundo en el que son aceptados antes que vivir en un mundo en el que ellos se sientan cómodos. Y juega muy en nuestra contra que tenemos eso como máxima. O sea, de ahí que haya tan poca gente que se atreva a ir a terapia, que pida ayuda. Es algo muy común escuchar, no, yo me lo cargo todo a los hombros, ¿no? Y, y las cuestiones que tienen que ver contigo misma pasa exactamente igual. Es cierto que no se hace sencilla la vida en cuerpos disidentes, ¿no? Pero es que hay un momento en el que te das cuenta de, y gracias a la vida que existe ese momento, que estamos al final tan absortos todos en nuestros asuntos que empieza a haber un resquicio para existir libremente. ¿Qué quiero decir con esto? A veces ese individualismo tan feroz que a veces vemos en nuestra sociedad juega en contra de muchas cosas, pero el alguito de lo que juega a favor es que existe esa oportunidad para que vivas tranquilo sabiendo que tú lo que quieras expresar en la esfera en la que te quieras expresar, quieres ser calva o necesitas existir calva, necesitas existir en un cuerpo gordo, date la oportunidad que no existe momento más espacioso para hacerlo que la hora. Entonces, será difícil el salir, el dar ese primer paso para salir a la calle, pero resulta mucho más fácil dormir por las noches, la verdad. Sí, en eso coincido, ¿no? Como estoy, justo ayer pensaba, porque tuve como una comunicación con alguien en la que pensaba, de verdad estoy en el mejor momento de mi vida, en el cuerpo más gordo que he tenido, ¿no? Te veo a ti expresarte de esta forma también, de este cuerpo ya calvo, ¿no? Ya rapado, ya sin estar escondiendo, sin estar, te veo como, incluso se ve hasta en tus publicaciones, o sea, te veo como más auténtica, más, como vibrando más tú en este lugar en donde dices, me quito de las expectativas de las personas y de lo que, sobre todo porque... eh, a ver, nadie está exente de los estándares de belleza y por algo es que yo hoy pues tengo un poco de maquillaje y tú estás vestida a la moda y tienes unos aretes monos y no, o sea, sí nos gusta también seguir la moda y demás, pero hay un peso tan grande que una persona gorda tiene que cargar al intentar alcanzar ese estándar y hay un peso tan grande que alguien tiene que cargar con alopecia, que es cada segundo de tu día, estar cuidándote de no salirte, que no vale la pena ese estándar, no vale la pena para mí y ni para ti, al parecer. Y me da muchísimo gusto escucharte y deseo que todas las personas con alopecia en algún momento lleguen también a este momento de liberación, de, como tú dices, como quiera que eso signifique para ellas, ¿no? Si es raparse, raparse, si es estar con tres pelos, estar con tres pelos, pero que puedan como soltar esta necesidad de esconderlo, ¿no? Todo el tiempo.
Y quiero que nos platiques ahora un poquito de, que tiene todo que ver con esto, por supuesto, de Sí. tu usuario en Instagram. Tienes un usuario muy interesante, difícil de Sí. pronunciar y demás. Quiero que nos platiques un poco de esto. Ay, madre, pues efectivamente, mi usuario en redes se llama Tengo que Nike. Es una palabra inventada por mí y responde a una teoría que probablemente sea como la más nuclear, ¿no? La que más dentro de mí ha estado y por eso como que floreció esta cuenta, ¿no? Tengo que Nike es una expresión en realidad. Tengo que y hay que, ¿no? Tengo que and, que es la palabra en inglés para li, hay que. Y es algo que siento que me ha perseguido. Y digo me ha perseguido porque a día de hoy es algo que sé que me ha subyugado a la hora de tomar decisiones en mi vida. El tener que encajar en unos estándares, el tener que comportarse, el tener que ir a ciertos sitios y a ciertos lugares. Hay que comer ciertas cosas a ciertas horas, hay que tener un hambre de estas características, hay que tener un pelo de estas características para que te vaya bien la vida, para encontrar cosas, ¿no? Entonces, cuando supe ver que, y además me acuerdo que la primera vez que me di cuenta de esto no fue respecto a mi cuerpo, sino respecto a mi vida en general, que cada vez que explicaba la situación en la que estaba o las cosas o las decisiones que estaba tomando, empezaba siempre con, es que tengo que hacerlo, como si yo no tuviera elección, me di cuenta precisamente de eso, de cómo tendemos a poner el foco en encontrar excusas para las decisiones que tomamos. No excusas en el sentido negativo de la palabra de no me hago responsable, no, sino en ese sentido de, bueno, es que no me queda más remedio, ¿no? Entonces tengo que hacer esto. Hay veces en la vida en la que vas a tener que hacer cosas, pero perderle la facilidad a decir que es que no tienes alternativa, te van a hacer perder poder en la capacidad que tú tienes de cambiar tu realidad. Suena muy utópico y muy así, muy flower power, muy del poder del deseo, ¿no? El cambiar las cosas porque tú quieras. Claro que tenemos un sistema delante y un sistema que nos oprime, pero empezar diciendo, ok, yo soy consciente de que esta decisión la tomo porque yo quiero, aunque mañana quiera otra cosa o aunque yo hubiera querido querer otra cosa, soy yo la que toma, te libera. Te empieza a cambiar la forma en la que afrontas tu vida. O al menos esa ha sido mi experiencia. Darme cuenta de que las cosas que empezaban con un tengo que y un hay que eran radicalmente opuestas a mi deseo, que es al final el motor de la vida, el deseo, que es lo que queremos para nosotros, para mí fue diferencial. Entonces, de ahí nace esta voz de vamos a intentar pues destruir, desterrar todas esas cosas que nos repetimos a ciegas como que no tenemos elección, es que hay que ser flaco, no hay elección en esta vida, para empezar a ver la vida desde otro prisma. No significa que vayas a ejecutarlo, pero sí empezando a tener un punto de vista sobre ello, ¿no? Que esto te llevará a buscar referentes en redes sociales distintos, a tomar una posición más activa en el contenido que consumes, a exponerte a lo mejor a personalidades, a creadores de contenido que te puedan resultar incómodas de primeras, porque el tengo que y el hay que todavía lo hay que ser de otra forma, tengo que tal, ¿no? Pues de repente te va a ir cambiando el punto de vista hasta que tú estés en ese sitio en el que sientas libertad para crear la realidad que tú necesitas, ¿no? Sí, es que me parece a mí muy impresionante. Mientras platicabas, yo pensaba en todas estas cosas que ahora yo me he vuelto mucho más así, como dices, ¿no? O sea, mucho Mm. más decidir lo que yo quiero hacer, como yo lo quiero hacer, y que también aquí hay un beneficio adicional, que es que esto aplicado incluso a mi trabajo, ¿no? Porque ahora yo soy independiente o autónoma, Claro. como dicen en España, y entonces eso también hace de cómo quiero yo crear un equipo de trabajo, cómo quiero yo crear una relación laboral, cómo quiero yo crear Mm. espacios seguros para estas personas que trabajan conmigo o cómo quiero trabajar, en qué horarios, ¿no? A partir de qué hora y Claro, por qué tengo que levantarme a las 5 de la mañana todos los días, por claro, qué tengo que exacto. hacerlo así. Y creo que claro, eso desde un privilegio de que soy independiente, ¿no? Pero de todas formas, en nuestra elección de por qué participar o no en ciertas festividades o en ciertas... No, no tienes que ir a las fiestas a casa Eso de tus es, eso padres, es, ¿no? O eso sea, es. No significa ni que vaya a hacerse más fácil, no significa que retar a lo establecido de repente se haga por arte de magia, pero si tú empiezas a cambiar el mensaje que te trasladas a ti misma de, no es que tenga que ir a casa de mis padres, es que yo quiero ir. ¿Por qué? Por mi paz mental, porque si no mi madre, por lo que sea, aunque tú prefieras sacrificar ese rato ante la cena de tus familiares que te va a caer por todos lados,
pero dite que tú lo prefieres. Oye, mira, ¿sabes qué lo prefiero? O no, no lo prefiero, prefiero hacer esta otra cosa. Te cambia totalmente el chip de cómo afrontas lo que tienes delante, lo que vas a atravesar. Dejas de concebirte como alguien que está subyugado por inmensas y tremendísimas normas de todo tipo. Esa para mí esa es la revolución, el dejar de, ¿no? de concebir eso y el empezar a decir, no, yo quiero hacer esto. Ojalá no lo quisiera, fenomenal, pero yo hoy quiero y elijo hacer esto, y elijo exponerme a esto, y elijo atravesar por esto. Ahí está la verdadera revolución, la reivindicación de tu propia vida, de tu propia existencia. Y efectivamente, hay una serie de privilegios que siempre te lo van a poner más fácil, pero siempre hay un área en tu vida, aunque sea en el área o en el ámbito más íntimo y personal, en el que tú puedes Aunque sea alterar bañarte, esto. ¿no? O sea, Exacto, no exacto, tienes que bañarte literal, todos los días, ¿no? Desde literal, ahí, o literal. sea, sí, Exacto, no tengo que bañarme todos los días, ¿vale? Fantástico, ya está, ya es tu decisión, ya es tu sí. elección, eso es, tal cual, tal Sí, cual. me encanta. Creo que pues un poco la apuesta es que, pues de nuevo, como hablábamos antes, como gordas no tienes decisión de casi nada de tu vida y no puedes hacer nada que se salga si ya de por sí como mujeres tenemos un camino bastante estrecho de dónde tienes que andar y no te puedes salir de estos límites, como gordas se hace así, ¿no? Solo para que quepa lo Efectivamente, poquito que eres, ¿no? Y exacto, creo que además es como esta cosa de eres una gorda y además eres, no sé, malhumorada porque pones límites o además, no, como todas estas cosas que es como, y además, o sea, no puedes permitirte todas esas cosas porque ya eres gorda y eso ya es exacto, suficientemente malo. encima, ¿sabes? Y Claro, entonces como encima que todo esto. claro, buscar esta agencia de cada quien y que cada quien como que pueda llevar su camino, pero desde este lugar muy auténtico de esto es lo que yo quiero hacer y no Eso tengo que es, hacerlo, ¿no? Ujú. eso es. Y lo que tú has dicho, hay que empezar de pequeño. Hay que empezar a hacer, no sé, yo hay cosas, por ejemplo, esto a lo mejor es una absurdez máxima, pero ahora que voy en el metro y de repente te encuentras que tienes que subir muchas escaleras, algo que yo acarreaba mucho como persona gorda era, yo tengo que hacer ver que puedo. ¿No? Yo puedo correr, yo puedo saltar, puedo subir 200 millones de escaleras y a mí no, a mí el oxígeno no se me acaba y soy asmática. No, no, pues yo tenía que disimular, ¿no? Pues ahora, como no tengo que aguantar las 800 escaleras que tengo que subir hasta la calle, yo me canso y a veces me paro y a veces hago ruidos de que estoy cansada. ¿Por qué? Pues porque puedo tomar esa decisión consciente de, oye, pues sí que estoy cansada, voy a tomarme un segundo para tomar aire en medio de las escaleras del metro porque no le tengo que demostrar nada a nadie, porque no hay que subir las escaleras de un impulso y tengo que aparentar que tengo buena salud porque no le debo salud absolutamente a nadie. Entonces de repente es como, uy, pues nada, esta es mi pequeña revolución del día. Me paro y hago, ¡oh! ¡Oh! Y luego continúo, ¿no? Son hasta esas pequeñas cosas de nuestras rutinas en las que nos podemos descubrir que tenemos más poder del que nos atribuimos. Me encanta. Y creo que también, como decías, estas comunidades, ¿no? Que para ti es tu esposo y seguramente otras personas en tu vida. Yo Mm. pensaba ahora como, pues por lo menos en México y en la gente de mi edad está muy de moda ir a cerros, montañas, a caminar y tal, ¿no? Y Claro, el yo hace un senderismo. tiempo, sí, hace un tiempo me di cuenta que no lo disfruto, no me gusta, sufro todo el camino y eso es independiente de cuando era más delgada y más gorda, de cuando Claro, de hacía tu mucho ejercicio y cuando cuerpo. no. Simplemente no, mi cuerpo no disfruta esas cosas. Y he encontrado cada Pobre. vez más comunidades de gente que dice, a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta, y como que encontrar que Puedes hacer no otras tienes que cosas. hacer nada. Sí, me encanta. Total. Carlota, además de que no necesitas adelgazar, ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes que te hubiera ayudado a sanar la relación con tu cuerpo? Pues me hubiera gustado, sin duda, que me hubieran enseñado a disfrutar de la comida, a entenderla, a entender qué le ocurre a mi cuerpo cuando lo alimento y qué posibilidades le proporcionan los alimentos. Eso me hubiera encantado, aprender a cocinar o a tocar los alimentos. Yo, vamos, lo hubiera disfrutado mogollón. Me hubiera gustado que me dijeran que muchas de las cosas por las que vas a pasar son normales y están bien y no pasa nada. Y es normal que dudes hasta de tu sombra cuando estás en plena adolescencia y que no estás sola y que todas tus amigas están deseando que alguien por fin diga algo sobre su cuerpo y poder hablarlo alegremente o abiertamente entre tú y ellas, ¿no? Me hubiera encantado que me dijeran que no estaba sola.
Yo creo que esas dos cosas son las que más me hubiesen marcado la diferencia. Hoy me encanta y ambas, ¿eh? Porque yo ahora también, a partir de que inició la pandemia y que fue cuando empecé mi proceso también, me di cuenta también de que me encanta la comida y me encanta disfrutarla y se disfruta distinto cuando sabes que para siempre está disponible y se disfruta distinto cuando Claro, no estás a dieta y se disfruta distinto cuando sabes que no te daña, tal em, cual. ¿no? Se Entender disfruta cosas, distinto. yo voy aprendiendo como poquito a poco, pero entender cosas que tienen que ver con tu ciclo menstrual, si Ujú. tienes ciclo menstrual, ¿no? Pues ver que de repente no, pues es que tus hormonas se comportan de una forma y es normal que estés pidiendo esto, entonces, pues esto alimentalo de esto porque va a tener estos resultados. Y es como, ostras, es que, pues es como entender, es como cuando eres niño y aprendes a no hacerte pis en la cama. Es que parece asombroso, pero es que los cuerpos gordos llegamos a la madurez teniendo que reaprender ese tipo, bueno, los gordos sí te diría que no los gordos, pero con más Ujú. incidencia en los gordos, reaprender que es un proceso natural, que no podemos negarlo y que es mucho más fácil entender las buenas consecuencias que tiene el nutrir las cosas y qué posibilidades te da tu cuerpo que de otra forma, ¿no? Entonces es eso, aprender que en la cama pues no te haces pis, pues ahora estamos aprendiendo eso respecto a la comida, ¿no? Yo una de las cosas que he desterrado muy recientemente es los desayunos dulces como única opción en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, para mí el dulce era algo súper restringido, algo negado por excelencia, entonces el único ratito y posibilidad que tenía cuando era una cría era pues en el desayuno. Y de repente dije, oye, ¿y si pruebo otras cosas? A ver qué pasa, a ver si me gusta desayunar alterándolos, pues oye, hoy me apetece algo dulce, pues calmo. Y efectivamente he redescubierto mi paladar a las 10 de la mañana que le apetece algo salado de vez en cuando. Y para mí eso ha sido como jo, un descubrimiento y un orgullo de, mira mi cuerpo, qué cosas más guay sabe hacer, que también disfruta de lo salado a las 10 de la mañana. ¡Wow! Pues también me imagino que habrá gente que esté en el proceso opuesto. Anda, pues sí que me gusta disfrutar de lo dulce, ¿no? Pues mira, Wow, sí, a mí también me ha pasado que creo que descubrir a mi cuerpo y entenderlo como, mira, incluso con el tema de tu alopecia, pues tu cuerpo como tu aliado, ¿no? Y por exacto, supuesto que el diseño no es perfecto y entonces por eso se confunde y por eso hay cosas como la resistencia a la insulina y la diabetes. El cuerpo se confunde y no todos los cuerpos son perfectos, pero sí eso que es, tu cuerpo siempre está intentando salvarte, ser tu aliado. A veces se confunde y por eso eso hay es, enfermedades autoinmunes y demás, pero como que su intención de debajo siempre es salvarte y que estés mejor y tal todo, y cual. entonces Tu mirar la cuerpo está ahí comida como también. ahí para ti. Sí, está ahí Ujú. para ti, siempre está ahí para ti. Yo el año pasado Sí, estuve muy malita, en el 2021 muy, muy malita, y yo creo que tuve ahí un empuje de energía al pasar esa enfermedad porque me dejó asombrada la capacidad que tenía mi cuerpo de sanar y de curarse, de salir adelante. Fue algo tan chocante. Estaba todavía en ebullición todo el tema de ser gorda, de estar calva, y de repente es como, es que eso nada importa porque tu cuerpo ha salido adelante. Es que me pareció impresionante y parece algo muy manido, ¿no? El decir, no, lo que hace falta es salud, pues es que es real y tu cuerpo está ahí dispuesto, ¿no? Y efectivamente habrá errores y a veces funcionará a destiempo y habrá cosas, pero está ahí para ti, ¿no? Y no tiene nada que ver con nada más, está ahí para ti y que tú lo cuides y que sea tu templo, tu hogar, tu refugio, ¿no? Es increíble, la verdad. Con la alopecia que sí que me pasa algo increíble es que no me he visto más yo misma que ahora. Y me lo ha dicho mis amigas, mis mejores amigas, mis amigas más íntimas, me dicen, es como si hubieras sacado algo de tu personalidad que llevabas ahí dentro desde hace tiempo y de repente es como, ah, ahora sí, ahora está completa. me encanta escuchar eso porque justo eso es lo que te digo que veo, ¿no? En tus redes y en tu contenido, como mucha más alegría, mucha más autenticidad, mucha más pues soltura y paz y todo esto que hemos Qué platicado y bonito. que Muchas gracias. también, también deseo que pues este podcast sea esa conversación que no nos atrevimos a tener, o sea, un poco en lo que Total. decías al principio, Ese ¿no? grupo Como, de amigas, efectivamente. sí, porque realmente pues a mi consultorio llegan personas en todos los tamaños de cuerpos y si bien no todas están atravesadas por la gordofobia, sí hubiera sido lindo que todos habláramos sobre la incomodidad en el cuerpo, porque si todas las personas llegan diciéndome que en la adolescencia sufrieron o que tenían trastornos alimenticios o que Tal cual. pues ahí estábamos todas. O sea, ¿por qué no lo Efectivamente. hablábamos, no?
Efectivamente, una de las cosas que me ha hecho reflexión estos años en redes es darme cuenta de que no podemos salvar a la adolescencia de las dudas. No la vamos a salvar de las dudas y Ujú, no podemos y no tenemos que, ¿no? Forma parte de su proceso. Lo que sí que les podemos proporcionar es ese amplio espectro de visibilidad corporal, de que sepas que los adultos no se vuelven delgados o no se vuelven, más ujú, allá de delgados, no se vuelven de un estándar y una forma de cuerpo determinada, ¿no? Sino que hay adultos que van en silla de ruedas, hay adultos que son calvos, hay adultos que su cuerpo ocupa más y hay adultos que no ocupan nada, nada, nada en el mundo, ¿no? Y que sepas que en todos esos tú te puedes ver reflejado, o sea si la siguiente fase no espera de ti que te transformes, sino que dejes a tu cuerpo ser y a la persona que te estás convirtiendo que se convierta, ¿no? Como esa metamorfosis que ocurre en un capullito y nadie sabe qué va a pasar cuando se abre y es una mariposa, eso esperamos de ti. Así que no te preocupes, en plan, oye, adolescente de turno, es normal. Tu cuerpo será aceptado en la siguiente fase, ¿sabes? Ay, me dieron ganas de llorar de escuchar eso, porque creo que era muy necesario, creo que lo necesitamos, de verdad me dieron ganas de llorar. Em, es muy necesario. Em, 100%. yo hubiera necesitado escuchar eso y sí, creo que el simple hecho de saber que puedes convertirte lo que sea en el futuro y que no todos los adultos tienen todo resuelto y resuelto entre comillas, pero también que hay adultos en todos los cuerpos y que en todos los cuerpos puedes ser feliz y completa y casarte y tener el empleo que deseas, Exacto. si quieres casarte, si no, pues también no, Sí, pero sí, tener encontrar lo que encontrar sea. tu vocación Mm, o tu forma de mm. vida y que puede ser en cualquier cuerpo y que no tienes que luchar para siempre, eh, me parece muy, muy, nunca me había tocado que una invitada me hiciera llorar, ¿eh? Eso es ¡Ay! nuevo. Oh, pues me lo Y llevo en ya el lleva muchos corazón. episodios. Em, Carlota, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales para seguir consumiendo toda esta sabiduría que tienes? Pues me podéis acompañar en Instagram en tengo que Nike. Siento la palabra, pero ahora que comprendéis de Vamos a dónde viene, ponerlo seguro que se igual os en queda. todos lados. Sí, tú Sí, escríbemelo, ajá, por favor. Siempre es más sí. fácil. Y en TikTok también. Estoy empezando todavía mi andadura por ahí, pero ahí también me podéis encontrar. Y ahí nos vemos. Y espero pronto que me podáis escuchar también, que esa es mi intención. Seguir tus pasos, humildemente, salvando las Ay. distancias, pero espero poder seguir tus pasos, que la verdad tengo ganas de seguir explorando toda esta parte de conectar con la gente. Así que os espero ahí, que podáis echaros unas risas, que podamos pensar juntas, avanzar juntos, no sé, lo que sea. Me encanta. Muchísimas gracias, Carlota, de verdad, por esta conversación, por compartirnos tu historia y por, pues, ser activista de lo que nos toca, que es de la gordura y de la calvicie y tal, y de mostrarnos una forma tan auténtica de vivir y que podemos todos como seguir un poco tus pases. No todo el mundo se tiene que rapar, pero si quieres hacer el experimento, adelante, aunque no tengas alopecia, Efectivamente. puedes raparte y ver Exacto, si eso te exacto. hace sentir más libre, ¿no? Muchas gracias, Carlota. Y para todos quienes nos escuchen, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de No Necesitas Adelgazar. Adiós. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente los detalles de este episodio en acuerpada.com/podcast. No olvides calificarnos en Spotify y en Apple Podcast. Sígueme en redes sociales como Acuerpada para continuar con la conversación. Nos vemos pronto.